Doctor Rubinstein, hablando de política, le cuento a la gente que por ahí no lee las secciones políticas que usted no solamente es un hombre de la ciencia, es un hombre de la medicina, que ha sido ministro de Salud, sino también es un militante político de la Unión Cívica Radical. Acaban de conformar hace unos días un espacio dentro del radicalismo interesante, donde está Jesús Rodríguez, donde está Luis Brandoni, donde está Ricardo Gilavedra, creo, de que usted también integra. Bueno, en ese carácter de militante político del radicalismo, ¿qué es lo que le parece de lo que ha ocurrido más grave, donde habría que poner la lupa respecto sobre todo de la calidad institucional y del tiempo que se viene, doctor? Nosotros tenemos un régimen hiperpresidencialista, con lo cual el hecho de que haya dos cabezas que son más que evidentes en este momento, lo que genera es un ruido ensordecedor que trastoca, digamos, todas las instituciones políticas y todos los poderes del Estado. Y yo creo que ese es el mayor problema que está teniendo el gobierno y el presidente Alberto Fernández. La realidad es que, digamos, todo esto oscurece, opaca y, digamos, obstaculiza cualquier tipo de iniciativa porque hay una doble agenda. Hay, por un lado, pareciera que hay una agenda presidencial y por otro lado una agenda vicepresidencial, pero la agenda vicepresidencial claramente es mucho más potente, mucho más poderosa, tiene muchísima mayor intensidad que la agenda presidencial y eso realmente lo que hace es debilitar, esmerilar la imagen del presidente y me parece que eso para un régimen hiperpresidencialista es gravísimo. A propósito, ¿cómo? Son, como decía don Raúl Alfonsín, son populismos. Y el populismo no es ni derecha ni de izquierda. Son autoritarios, oportunistas, acomodaticios, y esa es la lógica que tienen, amigo, enemigo. No hay ningún signo ideológico, menos ahora. Tal vez lo hubiera en la década del 40, pero ahora ya no existe más. Ahora, hablando ya de que usted habla de populismo respecto de Rusia, la vacuna, ¿puede un populismo zarista, si se quiere calificar, puede producir realmente una vacuna? De hecho, tienen avances en lo científico y en lo tecnológico que tampoco uno lo va a desconocer. ¿Qué valor usted le está dando ahora, doctor, a la vacuna de Rusia, que en estos momentos el avión de aerolíneas está yendo allá, más allá de la épica que están haciendo los comunicadores kirchneristas, que es increíble, el carreteo de la gloria, van a la búsqueda de la vacuna, pero más allá de eso, desde el punto de vista científico, ¿cuál es el valor que usted le da a esta vacuna que estaría llegando en 40 horas, en 38 horas? En principio, el problema que se ha suscitado con la vacuna, con esta Sputnik 5, tiene que ver con la poca transparencia en la comunicación. Y yo creo que ese es un problema serio. No, hasta ahora lo que conocemos de la vacuna es un informe de prensa del Instituto Gamaleya, donde se reporta la eficacia y la seguridad de los, digamos, de los cortes preliminares de la fase 3, que es la fase más avanzada de investigación clínica. Pero no conocemos tampoco, y eso por eso ha surgido todo este sainete, este vodevil con respecto a si está o no aprobada para los mayores de 60, en qué grupos poblacionales, si los diabéticos pueden o no recibirla. Tiene que ver con que esos resultados no están consolidados y no han sido abiertos por grupo poblacional, por grupo de riesgo, etcétera. Todavía no hay ninguna publicación científica, lo cual es en este momento es un tema, porque en realidad lo que uno quisiera ver, tanto las autoridades regulatorias como la comunidad científica, como el público en general, son publicaciones donde estén los datos que se puedan chequear adecuadamente. Dicho esto, Rusia tiene una larga trayectoria en la ciencia, no hay ninguna razón para dudar de la seriedad del Instituto Gamaleya. Yo creo que los resultados que reportan son reales, de hecho son consistentes con todas las vacunas, esos niveles de eficacia en principio, y no hay ninguna razón para pensar que va a ser menos efectiva que otras vacunas. Pero es cierto que se ha generado una épica que tiene mucho que ver con el uso político, que lo empezó Rusia hace, no sé, 3 o 4 meses cuando anunció, antes de siquiera comenzar el ensayo clínico en fase 3, que había una vacuna eficaz, etcétera, y que ya se iban a vacunar, y que se subió a ese colectivo el gobierno argentino. Me parece que eso fue un error, porque lo que generó es de algo que puede ser, yo creo,
una contribución muy importante de la ciencia rusa al mundo, generó sospechas, suspicacias, desconfianza y erosión en la confianza del público sobre la importancia de la vacunación. Porque yo nunca vi en mi vida que se cuestionara una vacuna por su origen. Claro, claro. Y esto ha ocurrido ahora por varias razones, por todo este contexto, por esta, yo llamaría, carrera comercial y política que se ha suscitado con las vacunas y este nacionalismo vacunológico, por llamarlo de algún modo, que es quién empieza primero, quién llega primero, quién descubre primero, qué vacuna es más eficaz, que la verdad, que bueno, más allá del contexto de la pandemia, me parece que es muy contraproducente para el avance de la ciencia y de la confianza del público en la ciencia. Ahora, doctor, esta aparición de esta mutación, de estas nuevas cepas, al parecer lo más fuerte ha sido en Inglaterra, pero ha aparecido en otros lugares. De hecho, Inglaterra ha sufrido un shock desde el punto de vista económico impresionante. Y estuve leyendo hace muy pocas horas, al parecer apareció una nueva cepa también en Brasil. Ya lo tenemos muy cerca. ¿Eso qué significa? ¿Que hay que inventar unas nuevas vacunas o que estas vacunas es muy probable que sean lo mismo útiles para combatir esa mutación del virus? Estos virus, el coronavirus, es un virus que se llama ARN o RNA virus, son más inestables, tienen muchas mutaciones, incluso menos que inclusive que el virus de la gripe. El virus de la gripe muta mucho más, de todavía, hecho, claro. Esa es la razón por la cual hay que evaluar cuál es la cepa, digamos, más prevalente y cambiar las vacunas todos los años, los antígenos. Claro. Lo que se sabe es que es un nuevo linaje, todavía no se podría decir que es una cepa, no. Es un nuevo linaje, una variante que ha aparecido porque tiene algunas mutaciones, algunas de ellas en la proteína S, que es la proteína que es es un poco la llave que hace que el coronavirus entre, digamos. Es el vehículo. Es el vehículo, exactamente, y el que suscita la respuesta inmunológica, sobre todo en el caso de las vacunas. Pero en realidad no ha afectado la estructura, por lo menos hasta ahora, no se ha visto, no hay estudios que demuestren que haya afectado la estructura molecular de esa proteína. Por lo tanto, en realidad lo que se sabe es que es una cepa, es un linaje, que ha adquirido, digamos, que aparentemente es el 70% de todos los casos de coronavirus en Inglaterra y también en Sudáfrica en este momento, que por supuesto se está estudiando si este linaje confiere algún tipo de característica especial de mayor transmisibilidad o de mayor virulencia. Hasta ahora no hay ninguna evidencia al respecto. Por supuesto hay que seguir estudiando y hay que mirar. Pero no hay estudios más allá de lo que se llaman estos estudios filogenéticos, que lo único que han visto es que hay variantes, nada más. Doctor. Lo mismo en Brasil. Lo mismo en Brasil. ¿Usted cómo calificaría? Hay gente que, bueno, en mi caso yo he dicho catástrofe sanitaria, tal vez estoy exagerando desde el punto de vista político, pero es la definición política del manejo de la pandemia. ¿Usted cómo calificaría? ¿Ha sido un fracaso el manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno a través del ministro Ginés? Sí, no fue una buena gestión, claramente los resultados están a la vista, no fue una buena gestión, más allá de todas las dificultades que tienen, y no hay ningún campeón en la gestión de la pandemia. En ningún país, claro. No, excepto algunos países orientales o Nueva Zelanda, Australia, que le fue bastante mejor. No es que le haya ido bárbaro a ningún país, no. Pero es cierto que acá yo creo que lo que más cuestiono, más allá de ciertos defectos importantes en la gestión de la pandemia, como fue y sigue siendo la falta de testeo, rastreo, aislamiento, todo esto generó que, digamos, no hubiera una respuesta comunitaria efectiva, digamos, más allá de la cuarentena, que fue el único recurso que utilizó el gobierno para poder controlar la pandemia. Pero más allá de esto, lo que más cuestiono yo, por lo menos, es la arrogancia, la soberbia, el triunfalismo que se vio, que yo creo que no solamente no era necesario, sino que fue extremadamente contraproducente, incluyendo toda la estrategia comunicacional. Y sobre todo en el último tiempo respecto a la llegada inminente de la vacuna como una salida rápida, inmediata, como que ya la pandemia... Veamos lo que está pasando ahora. Claramente hay un rebote de casos. Sí. Venía una tendencia declinante muy acentuada
que, digamos, cambió la pendiente. Sí. Y si bien no estamos, yo creo que no estamos ni por asomo en una segunda ola. Usted dice rebote, pero no rebrote. No. Sí, bueno, el rebrote es una diferencia sutil. Sí. Lo que no hay es una segunda ola. Una La segunda segunda ola va a llegar, pero va a llegar en abril, mayo. Pero ahora lo que tenemos es un aumento de los casos producido fundamentalmente por el relajamiento de los comportamientos sociales. ¿Por qué ocurre esto? Porque de alguna manera la sensación de la gente, de la sociedad, sobre todo después de lo de Maradona y todas las concentraciones y movilizaciones en la calle y la llegada del verano y la falta de una estrategia comunicacional, es como que se había acabado la pandemia. Claro, mucha gente pensó eso. Se hablaba de la vacuna y ya está, no se habla más de la pandemia. Y eso es lo que ocurre cuando uno ve lo de la Salada, lo de la calle Avellaneda hoy en Flores. Sí. Digamos, claramente hay un serio problema, hay que focalizarse mucho más en la estrategia comunicacional, particularmente a los segmentos poblacionales que hoy están circulando, como son los jóvenes y los adolescentes, que son, la verdad, son los que tienen, además de una muy baja percepción de riesgo, son los que circulan. Entonces es ahí donde hay que apuntar y no es en el qué, es en el cómo llegamos a ellos. Y esto tiene que ser una estrategia de comunicación más inteligente. Ahora, lo que no termino de entender es por qué a nivel nacional, en la ciudad se ha hecho más, pero en la provincia a nivel nacional no han trabajado de verdad con la masificación de los testeos, cuando es uno de los mejores mecanismos para detectar dónde están las cosas. No sé si por ineficiencia, por mala praxis, porque significa un nivel de organización del que carecen. ¿Cuál es el motivo por el que no testean como corresponde? Bueno, hay claramente, digamos, no se ha tomado eso como una estrategia verdaderamente para mitigar la expansión de la epidemia desde la perspectiva nacional. Esto es algo que debió haber encarado el Ministerio de Salud de la Nación, pero como una estrategia nacional, más allá de las características de cada distrito. También es cierto que la Argentina es complicada, la estructura federal que tiene, sobre todo en el caso de que todos los servicios de salud los manejan las provincias y en muchas provincias como Buenos Aires, los municipios, Claro. es un obstáculo bastante difícil para poder articular políticas. Pero lo que no hubo es una clara señal de que esta era la estrategia prioritaria para controlar la expansión de la epidemia. Una vez que se logró con la cuarentena temprana aplanar un poco la curva y ganar tiempo para preparar mejor el sistema de salud. Claro, porque instalaron lo del tapaboca o del barbijo, se instaló lo de la distanciamiento, se instaló lo del alcohol en gel, pero lo del testeo no han terminado nunca de mostrarlo como una herramienta realmente con el valor que tiene. Bueno, y es lo que claramente, digamos, puede permitir controlar. Por supuesto que cuando tenemos una altísima circulación viral, el testeo tiene menor rédito sanitario. Oh. Pero sobre todo cuando empiezan a bajar los casos, como pasó ahora, y lo que está pasando en este momento, la respuesta comunitaria es fundamental para poder controlar este rebrote que claramente está existiendo. Y desde el radicalismo, desde Juntos por el Cambio, ¿cómo cree que se puede evitar eso? ¿De qué manera puede actuar la oposición para evitar que rompan el sistema, que, digamos, no respeten la división de poderes y que avancen con esta cuestión, este proyecto autoritario? Más allá de los poderes formales y la representación de la oposición en el Congreso, que creo que es el principal baluarte para frenar todo esto, creo que la Argentina no es Venezuela. La Argentina tiene una sociedad que se ha movilizado por estas causas, lo cual es bastante sorprendente. Se ha movilizado por la institucionalidad, por, digamos, el mantenimiento de la calidad institucional, por la justicia, y yo no creo que la sociedad argentina tolere esto. Yo creo que habría, como ya pasó en otras oportunidades, una profunda movilización que frenaría como se ha frenado antes. O sea, por un lado está, digamos, el freno formal, pero por otro lado está el freno social. Y yo creo que eso ocurriría, y por supuesto que la oposición va a estar encolumnada detrás de esto. ¿Cómo es? ¿Qué debería? No le digo que critiquemos cómo funciona actualmente. ¿Qué tipo de sistema debería funcionar en la Argentina mejor para que no haya corrupción, para que los afiliados tengan una buena atención, nadie sea desestimado? ¿De qué manera usted, por ejemplo, propondría solucionar eso, doctor? Mira, si ha habido una externalidad positiva de la pandemia, ha sido que la salud pública ha escalado dentro de la agenda política. Claro. Y el tema de la reforma sanitaria, bueno, el otro día lo planteó la vicepresidente Cristina, que el país necesitaba una reforma sanitaria. Y claramente las obras sociales son el núcleo
del problema, Claro. porque prácticamente 2/3 partes de la cobertura sanitaria en nuestro país son obras sociales o seguros privados. El tema de las obras sociales es que están extremadamente fragmentadas, existen más de 300 obras sociales, de las cuales por lo menos 2/3 partes son inviables desde el punto de vista prestacional y financiero. Sin embargo, están siendo mantenidas, obviamente, con objetivos que tienen que ver con lo que recién mencionaban, es decir, objetivos gremiales, políticos, de mantenimiento de un sistema poco transparente, con muy baja calidad de prestaciones. Y este es el problema. Digamos, en realidad podríamos funcionar con mucha menos obras sociales, y de hecho es algo que se viene hablando, yo diría, hace décadas. Entonces, acá es un tema donde realmente tenemos que juntarnos, pero yo creo que cualquier reforma sanitaria en este momento, que creo que es una de las prioridades, y ojalá surja como cuando sea, digamos, el sistema de salud se ha desnudado, se ha visibilizado, como tantos otros, digamos, por la pandemia, me parece que requiere un amplio acuerdo político. Es aquí donde en el Congreso los diputados, los senadores, tienen que de alguna manera empezar a pensar y a pergeñar, digamos, una propuesta de reforma sanitaria con altísimo consenso político. No hay otra manera de hacerlo. Y yo creo que la reforma sindical también tiene que estar involucrada, Bueno, porque son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Exacto. También una conclusión. Y creo que, digamos, vamos a tener un 2021 complicado, no solo por lo sanitario, obviamente por todo lo que la repercusión de la pandemia y de la cuarentena, en la caída de la actividad económica, en el aumento de la pobreza, la recesión, la tragedia educativa y la crisis institucional. Y realmente creo que la solución, si hay alguna, y yo veo, obviamente hay una luz al final del túnel, y la vacunación es la luz al final del túnel, pero va a tomar tiempo. Claro. Va a tomar mucho tiempo. Creo que la solución es política, y me parece que acá el gobierno, que es quien gobierna, tiene que tomar de alguna manera las riendas y llamar a la oposición de manera formal y comenzar a pensar en acuerdos políticos sustantivos para los temas realmente importantes, porque de acá no creo que nadie salga solo. Muchísimas gracias, doctor Rubinstein.